Bien, continuando con los temas del bloque 1, ¿sí? Ahora vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde ahora la aceleración es constante, ¿sí? Ya habíamos hablado de un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad era constante, ¿sí? Recordando que la velocidad depende mucho de la distancia recorrida entre el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la aceleración. Recuerden que son conceptos diferentes. La velocidad como tal está en relación de la rapidez, pero la aceleración está con relación a la velocidad. Es decir, los intervalos de velocidades que existen. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros tenemos aceleraciones constantes, quiere decir que vamos a obtener ciertas velocidades en ciertos intervalos, ¿sí? Vamos a definir esto entonces como la aceleración es una relación entre la velocidad dividida entre el tiempo, ¿sale? Aceleración es igual a velocidad entre el tiempo. Recordando que esta es velocidad, ¿sí? Y está en unidades de metros sobre segundo. Y sabemos que este t es el tiempo y está relacionado en segundos. Entonces, si nosotros multiplicamos estas dos, vamos a obtener metros y segundos por segundo, vamos a obtener segundos al cuadrado. Que entonces la aceleración está dada en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos de aceleración. Está en relación de la velocidad. Pero ya dijimos que la aceleración puede contener velocidades variables. Entonces vamos a tener ciertas velocidades. Es decir, la aceleración va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre el tiempo. ¿Sí? La velocidad 2 con la que me encuentro después de acelerar o frenar y contra la velocidad 1 con la que yo inicié el movimiento, ¿sí? Las gráficas con las cuales nosotros vamos a trabajar ahora, lo mismo van a ser velocidades con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tenemos una gráfica de velocidades ahora con respecto a su tiempo, ¿sí? Ahora sabemos que ya no inicia en un reposo, sino inicia en un cierto punto, ¿vale? Aquí. Y nosotros vamos a obtener ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo el tiempo 1, ¿sí? Pues voy a obtener una velocidad 1, ¿sí? De este tipo. Entonces aquí está mi velocidad contra el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sucede con un tiempo 2, cuando yo ya esté en un tiempo 2 final y una velocidad 2 final? Pues bueno, lo que voy a obtener es una línea de tipo rectilínea, pero obviamente de este tipo, ¿sale? Entonces ahí está la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Sabemos que es un movimiento donde ya estamos, no estamos en reposo, sino ya estamos en un cierto punto de velocidades, ¿sale? Una velocidad inicial y una velocidad final. Ahora bien, si nosotros graficamos la distancia, ¿sí? La distancia con respecto en este caso la distancia con respecto a su tiempo, ¿sí? Vamos a obtener una gráfica de este tipo, ¿sí? Fíjense ahora que nosotros vamos a partir de 0, aquí, y este tiende a tener un tiempo 1 y una distancia 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa con una distancia 2 con respecto a un tiempo 2? Bueno, recuerden que existen diferentes variaciones, entonces lo que voy a obtener precisamente es una gráfica, ¿sí? De este tipo, en donde viene así y tiende a subir esta velocidad. Entonces, en forma, ¿sí? ¿Sí? En este caso, ondulatoria, ¿sí? Entonces, la gráfica que nos define precisamente ese concepto, ahí nos dice, es la gráfica que representa la distancia recorrida por un cuerpo con aceleración constante, ¿sí? Vamos a tener una fórmula que nos ayuda a calcular esa distancia que se está formando en ellos, y no es otra cosa más que la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Con eso nosotros calculamos la distancia recorrida en velocidades, pueden ser incluso variables, ¿sí? Entonces vamos a tener esa fórmula que nos va a ayudar a calcular distancias, ¿sí? Distancias. ¿Y qué pasa con este tipo de aceleraciones? Pues ya sabemos que son de este tipo, donde vamos a tener diferentes tiempos, tiempo 2, tiempo 1, para este tipo de gráficas,
fórmulas, ¿sí? Entonces tenemos dos fórmulas muy interesantes para calcular tanto aceleraciones como distancias para pues ciertos intervalos de tiempo. Ahora bien, para que nosotros tengamos un poquito más completo el formulario en este caso de este movimiento, no solamente vamos a tener que calcular aceleraciones, sino también vamos a calcular distancias. Por lo tanto, vamos a colocar las velocidades finales. Si nos llegaran a pedir la velocidad final a la cual el objeto ya está en movimiento y aceleró y llegó a una velocidad final, pues vamos a representarla como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A este nosotros le vamos a llamar velocidad final, ¿sí? O velocidad 2, ¿sí? También nos van a pedir, por ejemplo, si no te dan en relación de la aceleración, sino te lo dan en relación a la distancia y no al tiempo, vamos a obtener una fórmula que nos dice que la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? También esta fórmula nos va a ayudar a calcular velocidades finales, ¿sí? ¿Sí? Si no nos dan el tiempo, pero nos dan la distancia, también nos sirve este tipo de fórmula, ¿sí? Dada la aceleración y la distancia y una velocidad inicial, ¿vale? Pero bien, si ahora nos pidieran distancias, pues yo voy a obtener con esa fórmula la distancia, ¿sí? Pero tenemos otra fórmula, la distancia va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2, es decir, la relación de velocidades, multiplicada por el tiempo y dividida entre 2. Esta también es la fórmula para calcular distancias. Entonces ya tenemos tanto aceleraciones, ¿sí?, como distancias y velocidades finales. Entonces con estas fórmulas nosotros podemos calcular ya prácticamente lo que nos lleguen a pedir. Aceleraciones, velocidades, distancias, incluso velocidades finales, incluso hasta el tiempo. Entonces es importante mantener estas fórmulas que voy encuadrando para que la tengamos registradas y podamos nosotros hacer cualquier ejercicio. Vamos a poner un ejercicio de muestra para que vean cómo se aplica cada una de estas fórmulas, ¿sí? Son un poquito ya más complejas, pero si tenemos los datos bien ordenados, sabemos que son diferentes variaciones de velocidad en ciertos intervalos de tiempo. A eso le llamamos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Voy a una velocidad, freno y acelero, o disminuyo, freno, acelero, disminuyo. A este tipo de movimientos se les llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a colocar un problema que nos englobe precisamente los conceptos de velocidades, de aceleraciones, distancias y tiempos, ¿sí? Entonces, un cuerpo parte de reposo, un cuerpo parte de reposo y acelera a razón de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La pregunta es, ¿qué distancia recorre después de 8 segundos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos están dando un problema sencillo de la cual nosotros vamos a definir cuál distancia o cuál es su distancia que recorrió si aceleró de un estado de reposo a una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces, primero que nada tenemos que tener los datos bien definidos. Entonces, los datos vamos a tener que son metros sobre segundo al cuadrado. Eso es aceleración, recordando que la aceleración se calcula en metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a tener una distancia que es la que nos están preguntando, de acuerdo a un tiempo que nos están aquí manteniendo, que el tiempo es de 8 segundos. Bien, ahora bien, como nos están pidiendo distancias, nosotros conocemos dos fórmulas, pero recuerden que una fórmula nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 unidades. Miren, esta fórmula está muy padre porque nos define precisamente lo que queremos. Miren, tenemos la aceleración
tenemos el tiempo, conocemos el tiempo. Y la velocidad 1, pues es 0. Esta velocidad 1 es 0. ¿Por qué es 0? El mismo problema nos dice, un cuerpo parte de reposo. Cuando hablemos de reposo, hablamos que la velocidad 1 vale 0, porque no hay movimiento. Entonces, este vale 0 y entonces esto se anula. Entonces, nuestra fórmula se simplifica a una aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Con esa fórmula nosotros podemos ya resolver este ejercicio que nos están preguntando aquí, ¿vale? Muy bien, ya tenemos la fórmula con la cual vamos a trabajar. Ahora se trata de colocar datos. Sabemos que la aceleración está en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, por lo tanto no habría problemas en sustituir los directos. Vamos a sustituir 2.5 que multiplica el tiempo, pero el tiempo son 8 segundos. 8, pero este tiempo va al cuadrado. Recordando que un 8 al cuadrado es como multiplicar 8 por 8, no multiplicar 8 por 2, es al cuadrado. 8 por 8, 8 por 8, 64. Entonces lo que voy a obtener es 2.5 lo multiplico por 64 unidades. Si nosotros hacemos esa multiplicación, vamos a obtener que es precisamente el resultado sería 160, ¿sale? 160. Pero recuerden que se divide entre 2. Entonces vamos a dividir esto entre 2. Esta multiplicación sobre 2. Entonces, ¿cómo le haríamos para sacarla? Pues nada más la mitad de 160. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la mitad de 160? Pues 80. Y estamos hablando de distancias, que la distancia está dada en metros. Entonces la respuesta correcta es 80 metros. Un cuerpo que parte de reposo y acelera a 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, la distancia la cual va a recorrer en 8 segundos va a ser de 80 metros, ya que multiplicamos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre todo esto sobre 2, o sea, sobre la mitad. Recordando que la velocidad 1 vale 0, por eso se cancela o se anula esa fórmula. Con eso nosotros hallamos la distancia en un movimiento de tipo acelerado. ¿Sí? Vamos a resolver otro ejercicio donde englobe otra fórmula, donde vamos a calcular, ¿sí?, otro concepto. ¿Sí? Bueno, voy a desborrarlo, ¿sí?, y vamos a ver que ahora trabajaremos con otro tipo de datos. Bien, el problema nos dice, un auto se mueve a razón de 5 metros sobre segundo, ¿sí?, y se desacelera, ¿sí?, a un ritmo de 1 metro sobre segundo. Un metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es su velocidad? Y nos van a dar un cierto tiempo, 9 segundos. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Nosotros tenemos que tener nuestros datos definidos. Si sabemos nuestros datos, dice, un auto se mueve a razón de 5 metros sobre segundo. Eso es velocidad 1. Ya se está moviendo a 5 metros sobre segundo. Y se desacelera. Quiere decir que vamos a tener una aceleración, pero desacelerar significa que es una aceleración negativa. Está frenando, ¿sí? Entonces su aceleración, en este caso, sería negativa. Y vamos a tener que esa razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado de manera negativa. El signo negativo nos indica un frenado o una desaceleración. ¿Vale? Metros sobre segundo al cuadrado son unidades de aceleración. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad 2 o su velocidad final a los 9 segundos? Que es el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros no conocemos esa velocidad, pero sí conocemos el tiempo, que va a ser 9 segundos, ¿sí? Entonces, tenemos las unidades correctas, tenemos los datos ordenados, vamos a definir la fórmula por la cual nosotros vamos a trabajar este problema.
Ahora bien, tratamos nosotros de entender el problema y nosotros definimos la fórmula. Acuérdense que la fórmula nos habla de una velocidad final o una velocidad 2. Le voy a poner velocidad final. Y sabemos que hay una fórmula que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema, ya que nos dan velocidad inicial, nos dan aceleración y nos dan el tiempo que tarda. Entonces, conocemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer es sustituirlos. La velocidad inicial es de 5 más, ¿sí?, la aceleración, pero recuerda que la aceleración es negativa y se multiplica por el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a tener esa fórmula para poder calcular este resultado. Decimos a 5, ¿sí?, menos por más me da menos, pero tengo un menos aquí, un más acá, menos por más, pues me va a dar menos. 9 por 1, 9. Y entonces la velocidad final con la cual este auto se mueve es de a 9 le quito 5 porque es negativo, me va a dar menos 4 ¿qué? Metros sobre segundo. ¿Qué significa ese menos 4 metros sobre segundo? Bueno, significa que vamos a tener un frenado, ¿sí?, con signo negativo. No quiere decir que es negativa la velocidad, sino que hubo un frenado. Por eso nos da de manera negativa, ¿sale? ¿Sí? Es nada más una simple interpretación del signo, ¿sale? Si por ejemplo nosotros tuviéramos que fuera 15 metros sobre segundo, pues entonces a 15 le quito 9 y ya nos daría una velocidad de, en este caso, de a 15 le quito 9, me va a dar 6 metros sobre segundo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Si tuviéramos en este caso 15 metros sobre segundo. Si en este caso nos están diciendo que son negativos, no pasa nada, simplemente el ejercicio, ¿sí?, tendría datos negativos, pero como interpretación desaceleró, ¿sí?, desaceleró más de lo que pudo acelerar. Bien, estos son los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde van a variar. Vamos a jugar con dos velocidades, tanto la velocidad inicial como la velocidad final, ¿sí?, y varios tiempos o un tiempo en específico. Y vamos a mezclar la aceleración en este caso del movimiento. ¿Vale? Bueno.